Hay una profunda, compleja realidad de que hay muchas ovejas que salen de iglesias dirigidas por cabritos, por falsos maestros, por falsos pastores. Pero luego el pecado se mete debajo de la alfombra. Hay situaciones donde hay una víctima literalmente y no se hace nada. Se maltrata. Y se le no solamente le daña la persona, sino como iglesia al respaldar a la persona. Tener el entendimiento de que mi Señor pasó por eso, de que Jesús fue traicionado, fue herido, fue maltratado, fue calumniado por los mismos que estaban cerca de Él, me ayuda a mí a poder sobrellevar las heridas que otros dentro de la comunidad me causan. Hola familia, hoy tenemos un nuevo episodio y la verdad que vamos a hablar de un tema que tristemente está sucediendo mucho en las iglesias evangélicas. Quizá ha sido tu caso, donde has sido dañado por parte de algunos llamados cristianos o inclusive cristianos. Y si ese ha sido tu caso, o si conoces de alguien, o si no lo ha sido, estamos seguros que este episodio es para ti hoy. Pero antes de entrar en tema, ¿cómo están? Ufa, entró Dark. No, yo me quedé así como, bueno. Entró directo. Estamos bien, Claro. bien. Ustedes también, por lo menos. Ajá. Oye, no, yo ahora me estoy revisando si fui yo que lo hice y por eso yo no estoy haciendo el programa. Yo quiero pedirte perdón públicamente, fuerte. porque por los quizás fue que te pecados que no maltraté. sabes que has hecho. No, quizás fue que te maltraté y El hiciste un bullying. episodio Mira. de eso. Bueno, está bien, te perdono. Te dejo ser feliz. Está bien, no, gracias. Pero sí, ¿tú estás bien? Todo bien. Todo bien. Son 3 veces, mira. Todo La bien, embarazada, todo bien, la todo bien. embarazada está bien, es lo importante. Ajá. Gracias a Dios. Mm. Sí. No, estamos bien. Entonces, tú entraste directo. Yo entré directo. No, pero yo quiero. no. Ok, voy a explicarle Voy por qué yo, entré voy yo. directo. Voy a explicarle por qué entré directo. Entré directo porque la gente ha visto el título. Y ya es como que el título ya te deja como oye. Esto- Picado. Ajá. Entonces, pues, para dar una palabra Claro. de que esto era para ellos. Claro. Ok. ¿No? Y tomando el hecho de que Jonah ya entró, Ajá. pues vamos a continuar. Vamos a darle, claro. Y la verdad es que con ese tema, Jonah, que tú mencionas, una de las cosas que hacemos aquí en el podcast es que tenemos lo que, si ya tú has visto este podcast más de una vez, has visto Ajá. que tenemos el tiempo de honra, donde lo que hacemos aquí es como exaltar virtudes entre nosotros, poder reconocer eso, dejar nuestro orgullo de lado, animarnos, o sea, todo eso hermoso, buenísimo. Pero la verdad es que nosotros también estamos conscientes de una realidad y es el hecho de lo enormemente pecadores que somos. O sea, somos cada uno de nosotros grandes pecadores que no solamente nos honramos unos a otros, sino que con toda seguridad hemos sido también de los que Ujú. hemos hecho daño a la iglesia de alguna manera. Entonces yo no sé si alguno de ustedes tiene algo, ya sea quizás formas generales o alguna historia en específica que quisieran compartir con relación a eso. Yo estas últimas semanas he estado pensando mucho en una situación que pasó en mi iglesia, donde estaban mis padres. Fue con una chica y he estado pensando mucho en eso estas semanas. Y fue una situación en la que yo ahora me doy cuenta de cómo pude estar poniendo estuve definitivamente levantando paredes y haciendo muy difícil que la chica se acercase a la iglesia o que permaneciese en la iglesia por pecado mío y por temores muy específicos míos. Y era todo por cómo ella se vestía. Que cuando ahora yo lo pienso, obviamente yo ahora digo, ¿y por qué yo me preocupaba tanto por su ropa cuando ella venía para conocer a Jesús? Pero yo estaba, como que yo recuerdo, cómo yo levanté muchas barreras y cómo yo no solo me quejé, sino que hice que otros como le llamasen la atención e incluso la juzgasen o no sé. Entonces sí, esa fue una situación que yo esta última semana he estado como recordando mucho de cómo eso hablaba definitivamente mucho más de mí, de lo que estaba pasando en mi corazón, que de la chica, y de cómo yo levanté barreras para impedirle que ella se acercase cuando era lo que necesitaba. Wow. Sí.
Sí. Mira, yo pienso... Gracias por contarlo. No, perdón, sí. Perdón por interrumpirte, John. Es un tema que a mí me carga mucho, porque, por un lado, la verdad que el Señor es un Dios de misericordia, compasivo y clemente, lento para el ira y grande en amor leal y fidelidad. Yo pienso en el tráfico de nuestro país, es un tema cliché y a la vez es un tema significativo e importante. A todos nos afecta, ¿verdad? Santo Domingo es un caos. Pero Santo Domingo es un caos porque nosotros manejamos caóticamente. También porque hay muchos carros. Pero tú lo ves, o sea, uno se para donde sea, uno no lo piensa, no pone direccionales. Nosotros contribuimos al caos regularmente, inconscientemente. Y una pequeña persona que se para mal hace que cientos de vehículos sean afectados en toda una intersección. Es la verdad, uno no lo nota, pero hay ejercicios de eso, hay videos de eso, de cómo una persona lo hace. Así, uno sin darse cuenta, uno toma pequeñas decisiones en la iglesia que hieren a muchos hermanos y a muchas hermanas sin uno darse cuenta. Pequeñas cosas que uno hace en el día a día, pequeñas frases. O sea, si yo me siento a pensar, yo estoy seguro que ustedes me han herido de algún momento, que gracias a Dios yo no lo ando pensando, porque eso no debería ser lo que hiciéramos. Si me siento a pensar más por mi personalidad, yo me pongo a pensar en cientos de veces que yo le he herido a ustedes y yo no pudiera pararme de mi cama. La Escritura claramente dice que si el Señor contara nuestros pecados, ¿quién permanecería? Pero en Él hay perdón para que sea temido. Entonces a mí me afecta mucho este tema porque sí, ayer estábamos desayunando juntos, sí, y yo dije un momento, no, que la iglesia gringa, dije algo así como que un disparate. Y por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, y de inmediato dije, no, ¿y qué fue lo que yo dije? Señor, perdóname. Me refería a un problema que tiene. ¿Qué es eso? Yo estoy hablando de la novia de Cristo. Yo no puedo decir algo así. Si me permiten un segundo más, un área que yo sé que he pecado mucho, que recuerdo caso tras caso, es la autojusticia aplastando al débil, haciendo leña del árbol caído. Yo puedo recordar caso tras caso en años anteriores, donde algo que yo podía probar y que yo sabía que estaba bien, cuando alguien no lo veía bien, porque yo tenía más conocimiento de la Escritura, yo podía ser avasallante, es la palabra, es maltratar al débil, que no me había pedido que le enseñara algo o que venía a pedirme un consejo. Yo venía y lo arropaba, lo aplastaba, lo maltrataba. Ojalá y lo pueda decir en el pasado, pasé con Posé, que ya no lo hago. Pero eso sí es un problema que yo sé que a muchas personas llegué a maltratar. Que lo aplastaba con mi conocimiento o con mi libertad cristiana, en vez de abrazarlo con el amor de Cristo. Yo, gracias por contarlo. O sea, creo que siempre como que lo que tú has dicho, Pati, ¿no? Tratamos de honrarnos, pero también vemos la realidad de que estos somos nosotros, ¿no? Como parte de nosotros también es que nos hacemos daño el uno al otro, y yo creo que vale la pena también contar una experiencia mía de cuando era niño, como para desnudar o quitar la idea de que los niños no pueden contribuir a hacer daño a la iglesia, a la novia, ¿no? Yo me acuerdo, yo era un niño, literalmente. Y wow, cuánta maldad había en mi corazón en ese momento, porque yo estaba en la iglesia y en un momento se me ocurrió que sería divertido pintar la pared. Se me ocurrió que sería divertido eso. Y entonces yo empiezo a pintar y cuando termino y veo el desastre que yo he liado, yo digo, esto puede ser un problema. Y lo que se me ocurre a mí es que yo tenía 2 primas pequeñas que estaban en la iglesia y yo dije, ¿sabes qué? Voy a escribir sus nombres con mala letra para que la gente piense que han sido ellos. Oye, bruto no fue. Y literalmente eso fue lo que hice. Yo puse sus nombres con una letra fea para que los mayores pensaran, esta letra es de niño pequeño. Y en el momento en el que lo vieron, fueron rápidamente a echar la culpa a ellas. Y las niñas, las pobres, no sabían dónde meterse porque no habían sido ellas. Y yo veía su cara como que no hemos sido, que no hemos sido. Y la gente me preguntaba a mí, decía, no, yo no he hecho nada. Y yo veía cómo había hecho daño a la novia en este sentido, a unas niñas, a los padres, la vergüenza que es pasar por eso. Un niño contribuyendo a eso, ¿no? Y wow, eso fue una experiencia que sin duda me marcó porque veo cómo el pecado está ligado literalmente a mi corazón y desde pequeñito ya estaba
haciendo daño Haciendo. a la novia. Wow. Así que sí, eso es una experiencia mía. Claro. Bueno, en mi caso yo pienso en cómo la autojusticia en mi corazón ha hecho daño también a la novia de Cristo y de formas que quizás no necesariamente el otro tiene que darse cuenta de que eso Ujú. pasó, pero por el pecado en mí, yo dejé de hacer cosas que Dios me llamaba a hacer y que terminaron perjudicando a la iglesia del Señor. O sea, pienso en momentos donde en muchas ocasiones quizás personas cerca de mí habían cometido algún pecado en particular y mi preocupación principal era la santidad del Señor y era cómo esa persona quizás estaba involucrada en algún área de servicio, pero jamás estaba en mi mente la restauración de esa persona que había pecado cerca de mí. Entonces, mi sentido de autojusticia me llevaba como a ponerme en una posición distinta completamente y también hacía que yo no hiciera mi labor del llamado bíblico de restaurar personas cerca de mí, de buscar la restauración de su corazón en medio de su pecado. Entonces, esas son Ujú. formas en las que yo sé que he herido Mm. a otros. Mm. Y Wow. pensando como en la historia que yo he contado, pero también ustedes no han mencionado la autojusticia. Pienso mucho en la historia de Lucas 15, de los dos hijos y el padre, que definitivamente había un hijo que se fue muy lejos, pero el hijo mayor que se quedó dentro de la casa también estaba dañando no solo al hijo pequeño por no alegrarse con él, sino directamente dañando al padre por no compartir su alegría y por hacerle humillarse de nuevo, ¿no? Sí. Y es muy, o sea, sí, lo que dice Jonah, que nuestro pecado es muy grande y aun estando dentro de la iglesia, dentro de casa, como nuestra autojusticia puede hacer como tanto daño. ¿Ya? Bueno, eso, el hecho de que nuestro pecado es muy grande es un recordatorio de que Cristo vino a buscar a pecadores. Ujú. O sea, lo que nos enseña la palabra en Lucas 5 es que el Señor vino no a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, la constante en la iglesia es que están llenas de pecadores, ¿verdad? Las únicas iglesias que no tienen pecadores son los locales que están vacíos. Ujú. Tan pronto llega la primera persona a limpiar o a arreglar o a pintar, ya hay un pecador. Y si llega otro a ayudarle, ya hay dos. Y tan pronto hay dos, va a haber conflictos, va a haber faltas, va a haber pecados. A eso fue que Cristo vino, a buscar a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Eso no sé si lo pensamos así, pero cuando yo me encuentro con problemas en la iglesia es porque me encontré con personas que son como yo, que pecan. Ese para mí es un punto, ¿no? Que a veces o sea, hay veces que las personas salen dañadas de la iglesia porque ignoran, yo creo que esta verdad, ¿no? Porque esperamos perfección en la iglesia. Esperamos que no haya pecado en la iglesia. Eso es lo que Mm. en nuestra mente está, ¿no? Ah, no, esta gente son de Dios. Por lo tanto, esta gente no me van a dañar. Y cuando uno va así, uno sale mal. Porque Sí. uno sale diciendo, ah, no, pero resulta... Porque además cuando uno llega así, uno no está autoexaminando su pecado. Sí. Uno está nada más que mirando cómo me están tratando a mí. Y cuando se da la realidad de que a lo mejor los 3 primeros meses, es como, ay, qué La luna de bien, miel. qué perfecto. Pero cuando llega los siguientes meses y tú dices, oh, pero ¿y este comentario de este líder? Y si ignoramos esa realidad de que todos los que estamos ahí somos pecadores, entramos en un terreno peligroso, sin duda. Y eso me trae quizás a la otro pensamiento que tengo, que me queda claro a lo largo de los evangelios, pero particularmente en Mateo. Y es que en las iglesias, aunque no en la iglesia del Señor, en las iglesias no todo el que está ahí es hijo de Dios. Particularmente tú mencionabas ahora los líderes, no toda la gente que se llama cristiano es cristiano. Es un punto clave, de hecho es la cúspide del Sermón del Monte. Y Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En las parábolas Cristo habla de trigo y cizaña. Hay mucha gente que va a la iglesia que no es creyente. Y a veces, el daño se hace muchas veces entre cristianos, pero a veces, las personas que más daños hacen son las cabras. Cristo nos dice, por ejemplo, en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Hay una profunda, compleja realidad de que hay muchas ovejas que salen de iglesias dirigidas por cabritos, por falsos maestros, por falsos pastores, y que están llenas de ovejas verdaderas y un viaje de cabras que están dando cornazos por ahí a todo el mundo. Ujú. Y uno termina todo herido. Ay, me hirió la novia. No te hirió la novia, te hirió un amante. Alguien que pretendía ser novia, que Ujú. Cristo nunca la conoció. Wow. Ujú. Bueno, ¿qué Wow. piensan? No, yo estaba ahí en shock. Sobre todo no tiró la novia, tenía un amante. Y yo, wow. Cristo no tiene cierto. amantes, pero ella dice que sí. Ella Ajá, dice que es ajá, la ajá. verdad. No, La no, mejor que forma de decirlo, fue- te hirió una ramera. Ajá, Mm. claro. Y esa es una cosa que uno como que no piensa tampoco en ese sentido. O sea, como que también aún dentro de la iglesia tú tienes personas que dicen ser creyentes y Ujú. no lo son. Y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo, no tienen una manera de actuar acorde al Evangelio, aunque en obras sí se ve. Ujú. Y eso es algo como que a veces uno no lo piensa que pudiera Pretenden estar bien. pasando. Sí. Ajá, Pretenden bien. sí. Ujú. Sí. Pensaba que te iba a decir algo. Ah. Sí, esa realidad para mí es como que también una realidad que hay que tener en cuenta. O sea, pero esa es la belleza de cuando tú entras consciente de a qué entras a una iglesia. Mm. De que literalmente todas las personas que están ahí son pecadoras. Cristianos y no cristianos. Particularmente los que no son hijos de Dios van a tener sin duda una tendencia a no querer hacer el bien Ujú. porque no tiene el Espíritu Santo. Ujú. Sí. Por eso esa realidad, ¿no? de entender quién tenemos delante y quién acaba de entrar a la iglesia puede ser muy liberador cuando una persona entra. Ya. No cuando solamente una persona entra, sino cuando recibe el primer daño, Ya. cuando recibe el segundo y cuando recibe el tercero, ¿no? Mm. Sí. Sí. ¿Y cómo podemos, entonces, como teniendo en cuenta estas dos verdades de las que hablábamos, cómo podemos amar a Jesús, pero también a su novia, a la iglesia, aún después de que me han hecho daño? Sí. Estaba pensando en un versículo que está en el Evangelio de Juan, donde Jesús habla en el contexto del servicio y del momento en el que se estaban lavando los pies los discípulos. Una de las cosas que Jesús dice ahí, él dice, un siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces luego dice, si ustedes entienden esto, serán felices si lo practican. Y ese es un versículo que yo siempre está ahí en el contexto del servicio, ¿verdad? Y servicio unos Ujú. a otros, pero yo lo pienso como en tantas áreas de mi vida, la realidad de que yo no soy mayor que mi Señor, ni soy mayor que el que me envió. Pero ¿sabes qué quiere decir eso también? Que el que me envió lo traicionaron, el que me envió lo hirieron, el que me envió le hablaron mal, y quienes hicieron eso eran sus amigos, eran sus discípulos, también hicieron eso en contra de Jesús, del que me envió, de mi Señor. Entonces pienso en que Jesús dice, si ustedes lo entienden y lo practican, serán felices. Ujú. Tener el entendimiento de que mi Señor pasó por eso, de que Jesús fue traicionado, fue herido, fue maltratado, fue calumniado por los mismos que estaban cerca de él, me ayuda a mí a poder sobrellevar las heridas que otros dentro de la comunidad me causan también, Ya. porque el Señor lo vivió también. Sí. Y el Señor los siguió, bueno, sí, los siguió amando, porque nunca dejó de amarlo ni en un solo instante. Los perdonó, los recibió, aún luego de todo eso, haciéndoselo a Ujú. Jesús, que Ujú. Jesús y yo no somos la misma cosa. O sea, Jesús estaba libre de pecado. En mi caso, yo probablemente le he hecho lo mismo a otro también en otro Ujú. momento y ni siquiera lo tengo presente. Sí. Entonces, como que esa realidad de ver a Jesús, Él lo vivió, Él estuvo ahí, a Él le pasó, pienso que puede ser de mucha ayuda. Llevarnos a ser felices, como dice, si lo entendemos y lo practicamos. Ujú. Está bueno. Sí. Y yo, antes de como seguir ahí, quiero como traer algo que también a mí me ha ayudado a poder entender este tema. Y es que entender, porque hay mucha gente que son dañadas por la iglesia y terminan diciendo frases como, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Mm, El maestro sí, él no falla. La iglesia sí falla, por lo tanto, ¿para qué quiero yo estar ahí? Pero
ese maestro, ese Señor, dice que, por ejemplo, en Efesios 5, ¿no? Cuando él habla de cómo él está purificando, limpiando, santificando, haciendo puro, literalmente, a su novia, a su iglesia. Y entender eso, yo creo que te ayuda, nos ayuda a decir, estamos en proceso. O sea, sí, nos hacemos daño, pero estamos mejorando. Claro. No estamos empeorando. Si estamos empeorando, hay que analizar qué está pasando aquí. Hay un problema serio. Pero si estamos mejorando, significa de que todavía no somos perfectos y de que en el proceso va a haber todavía caídas, pero el maestro, el Señor, está todavía purificando, santificando, presentando perfecta a su novia. Esa verdad también yo creo que es otra verdad que si tú la asimilas, tú dices, ok, la iglesia es amada por Jesús, yo por lo tanto quiero amar lo que Jesús ama y la iglesia está en proceso. Un camino de santificación. Y yo soy parte de ese proceso también. Y recordar ese evangelio al final son muy buenas noticias para nosotros y también de mucha esperanza, porque puede haber un momento en el que estemos cansados tanto de nosotros dañar a otros, que a mí sí me ha pasado que es como, pero ¿cómo he podido volver a hacer eso? Y cansarme como de mi propio pecado, pero también cansarte del pecado que otros te hacen a ti y estar tan decepcionado con la iglesia y con la gente de la iglesia que no sabes si seguir o no. En esa situación son como muy buenas noticias y te da mucha esperanza el saber que si Dios está trabajando es porque vamos a mejor. Lo mejor todavía no soy, yo no soy mi mejor versión, ni el que está a mi lado lo es. Pero si nos soportamos unos a otros, como dice la Biblia, y nos mantenemos ahí con paciencia y con amor, podemos llegar a ver lo que el Señor haga en la otra persona. Y eso es como de muchísima esperanza, poder ver el proceso que Dios va a hacer tanto en mí como en el otro. Yeah. Bueno, yo quiero quizás darle otro enfoque y es, nos toca perdonar y amar y también lo hacemos con los ojos abiertos. Borrón y cuenta nueva nos hace el Señor y nosotros cuando perdonamos a todo aquel que pida perdón, pero lo hacemos con los ojos abiertos. Entonces, no somos tontos, prestemos atención. Los reformadores decían que una iglesia era todo lugar donde se predicara el evangelio y se practicaran los sacramentos y se ejercitara correctamente la disciplina de la iglesia. Yo creo entonces que ya que queremos hablar de la novia de Cristo, estemos en un lugar y busquemos un lugar donde se predique el evangelio, donde verdaderamente la palabra se abra, y se hable. Y sea, de verdad, yo encuentro que quien sea que predique la Biblia o predique, tome la Biblia, la abra, yo pueda ver que lo que se hable sea conforme a lo que la Escritura enseña. En particular, encuentre su punto máximo, su cúspide, su momento clave en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque si no, yo podría estar yendo a una iglesia falsa. Yo o podría estar yendo donde los mormones, donde los testigos, o donde los islámicos, los musulmanes, pero nosotros somos cristianos, por tanto que me hablen de Cristo. Luego dicen los sacramentos, o sea, que se habla del bautismo, la conversión y la comunión o la Santa Cena. Esas son las cosas claves que nos hacen creyentes. Y junto con eso se practica la disciplina de la iglesia, le hace que no se minimice el pecado. Si yo estoy en un lugar donde el pecado se trata como que no es nada, se mete debajo de la alfombra, hay un problema ahí. Pero practicar correctamente la disciplina de la iglesia también implica lo que Pati ahorita mencionaba, lo que trata de mencionar también, que es no hacer leña del árbol caído. Es que yo no ando buscando quién pecó para yo destruirlo. La disciplina de la iglesia involucra también el guardar el pecado del hermano, o mejor dicho, guardar el pecador del pecado. Es decir, que si mi hermano peca, yo voy a solas con él. Yo trato de ganar al hermano. Yo no ando, pecó, vamos a decirle a todo el mundo, vamos a hacer un desorden. No, espérate, porque Gálatas 6 nos enseña claramente que si alguno es sorprendido en pecado, los que sean espirituales, los restauremos. Entonces, eso es también disciplina de la iglesia. Es buscar que el pecado no sea el que venza. Entonces, todo eso para decir que si he sido herido por la novia, me aseguro que fue la novia y tome acciones para asegurarme de que yo estoy en un lugar donde genuinamente Cristo esté allí. Sí, porque tú has dicho eso, ¿no? De que se predique el evangelio. Y eso va ligado con lo último que has dicho, de que Cristo esté allí, de que se viva
el evangelio, ¿no? Mm. Porque si tristemente pasa donde hay lugares donde hay quizá una enseñanza buena o pasable o ortodoxa, por decirlo así, pero luego el pecado se mete debajo de la alfombra. Hay situaciones donde hay una víctima literalmente y no se hace nada. Se maltrata. Y no solamente le daña la persona, sino como iglesia al respaldar a la persona. Y cuando pasan esas cosas son señales de, hey, este lugar, como tú has dicho, si me pides perdón, yo te perdono, no tengo problema, porque Cristo me perdonó a mí en la cruz todos mis pecados. Pero quiero estar en un lugar donde se viva, donde se predique, se viva, se crea, se hable, se respire el evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. Y ese evangelio nos lleva a no desechar la iglesia. Porque cuando lo piensas, nosotros, la novia, le hemos hecho mucho, o sea, hemos pecado continuamente contra Jesús. Y aún así, conociendo Él nuestra condición, viendo nuestro pecado, Él decide entregar su vida por mí. Él no me desechó, no desechó su iglesia, Él entregó su vida por ella. Entonces eso es como un aliento de esperanza también y un llamado, oye, Jesús no nos ha desechado a nosotros. Yo no tengo por qué hacer eso con su iglesia en medio de los pecados que a veces nos encontramos ahí, las heridas que a veces tenemos y experimentamos. Y también recordar que Jesús sana. Porque hay mucha gente que ha pasado muchas malas experiencias y experiencias dolorosas también. Y en Jesús hay sanidad, en Jesús hay restauración y eso es algo en lo que podemos poner también nuestra esperanza ahí. Yep. Entonces, aprovecho para leer una cita de Jonathan Edwards que dice de la siguiente manera, dice, no podemos creer que la iglesia de Dios ya tiene toda la luz que Dios quiere darle, ni que todos los lugares al acecho de Satanás ya hayan sido descubiertos. Hay que estar chivo. Sí, atentos, atentos. Y tenemos un Señor que no ha parado. Él no para de obrar, Él no para de actuar. Él sigue trayendo luz. Es la solución al dilema del puercoespín, ¿verdad? No podemos vivir solos, tenemos que vivir unos con otros. Sí. Pero ese es otro tema, hay que hacer un podcast de eso. Hay que hacer un podcast. A la solución del problema del puercoespín. Okay. Dicho eso, tiempo de honra ahora. Tiempo de honra. Exactamente. ¿A quién le toca? Jordan. Toca, y no Michael. Jordan Michael. Un chiste malo. Entonces, me toca un tiempo de honra y me toca un momento diferente de honra porque el que hizo la regla hizo la trampa. Y yo quiero honrar a Jordan. Bendecir. En ese tiempo de honra siempre estamos buscando sobrepasarnos unos a otros en honra, darnos preferencia unos a otros en honra y bendición. Y yo quiero hacer en esta ocasión, darle honra a nuestros hermanos de producción. Ahora mismo ustedes no lo pueden ver. Yo voy a tirar una foto a ellos como están ahora mismo. Estos son ellos en esta posición ahora. Ojalá y la quieran poner en pantalla. Si hay alguien más aquí, hay otros más allá. Si no, le ponen una foto bonita a ellos, pero en la pantalla ustedes ven algunos de los hermanos de producción que están siempre fajados aquí, siempre trabajando. Hasta comida. Oye, nos ponen comida, sí, pastelito, Coca-Cola cero, Coca para cero. los fans de aquí. Están trabajando siempre, logrando bajar los tiempos de entrega, ayudándonos en la parte de copy, para poder mejorar nuestras redes. Se ríen con nosotros. Se ríen con y de nosotros. De Rosado estaba la que ustedes a veces han escuchado que se ríe un poco más esa alto. Risa ahí. Su risa nos bendice profundamente. Detrás de escena hay un equipo increíble y nosotros bendecimos al Señor por ustedes. Su labor es especial. Así que gracias por lo que hacen. Estamos muy agradecidos por eso que ustedes hacen. Y ahí la risa. Bueno, pues. Dicho eso, entonces yo no voy a introducir mi propia sección. Me niego. Claro, la sección favorita de muchos. ¿Hay alguien más francés aquí? Nadie más es francés. Nepa. Entonces no puede haber otro que te sustituya. Sequi. En este momento toca inglés con el French. Perdón, estaba pensando la frase. La verdad que creo que es tampoco una de la trae escrita. Creo que es una de las más complicadas. Me dirán si sí o si no, pero es muy larga.
¿Cómo amo a Jesús cuando su novia me ha hecho daño? Hay Ok, de te vamos a todo. dar un punto de base de cero. ¿Verdad? No vas a sacar cero nunca. Hoy. ¿Por qué? Bueno, Ya Porque está leemos, ni difícil. hoy porque ni está nunca en larga. realidad, pero Está larga, está larga. Wow, sí está difícil. No me diga eso porque me pone más nervioso ahora. sobre todo como... Dame una Sí, pista. lo oíste ahora. Está difícil. O sea, ahí hay 2 frases en una, si quieres una pista. No, Miriam. ¿Qué Ya es te- una te pista? quitamos Yo voy No a hace mucha diferencia. voy a hacer una traducción dinámica. Dale. Una traducción dinámica. I love you, Jesus. Vamos a ver. Así es su Una dinámica. traducción dinámica. ¿Está A bien? ver, a ver. Ok. Viene la versión NBI. Exacto. NTV ahora. V. How can I love Jesus when his girlfriend, no sé, quizá no sea así, pero está bien, hurt me? Ese hombre se fajó. Esta vez lo ha hecho bien. Oye, le fue a mordida eso. Eso, tú ves los carros públicos que le pegan pedazos y como sea corren. Eso fue la Así traducción fue, carro así, público. así. Es un Sonata que tiene pedazos de fue. Kia. Ay. Yo lo vi muy bien, ¿eh? Solo que sería Y yo- Bride, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cuál Pero no Pero es uno de dime tú, Bride? ni yo ¿Cómo? estaba pensando en qué Que palabra sería era Bride. Pero eso no es no novia. Bride. Pero pero en el inglés, término- porque el lenguaje religioso Ajá. es diferente. Entonces en En inglés el se dice término bride. más cristiano. Bride es también cuando está ya comprometida. Exacto. O Pero para es que la casarse. novia, Ah. también en español se usa así. La novia, en inglés se dice here comes the bride, The no bride. here comes the girlfriend. Es que girlfriend suena demasiado, demasiado Claro, raro. dime tú. Yo soy, I am Jesus' Jesús tiene una girlfriend. noviecita. Eso es una High School Musical. Eso no eso. te- Yo sé, pero por lo menos para Bueno, ya sabe que es bride, Pero esa Bride. palabra Bride. tú no la que sabías. está como Sí, prometida. o sea, yo sabía que Bride comprometida, pero no sabía Ah, cuál bueno. era la Que se no, usaba pero está bien, Ya, ya, está ya bien. sabe algo bueno. algo Pero yo nuevo. la traducción dinámica que luego cambié es que yo al final iba a decir attack me. Cuando me ataca. Menos mal que me acordé cómo ¿Y se cuál, dice. cuál tú usaste? Hurt Hurt. me. La pronunciaste bien, Hurt. Sí, porque a mí no me llama la atención eso. Attack me es como... Iba a decir attack me. No, pero la- luego me Está quedé y digo, fuerte no, eso va a sonar demasiado. Y más fuerte. que Tronito Attack con Titan todavía. No. Una girlfriend attacking. La girl- Girlfriend attack. attack. Jonah, ese Parece esfuerzo, yo te doy un 4. Wow. Es que fue mucho esfuerzo. Es porque es sobre 6. La semana pasada, yo lo dije un poquito peor y me diste un 4 también, ¿no? Este es sobre 6. Pero tú no tuviste que esforzar. Lo ¿Qué? que no ¿Tú entiende- quieres que te den más puntos, Te doy un 3 No, ahora. no, no, Bájale, no. bájale. Está bien. Abusador. No, es que yo Yo te iba pensaba a que dar la menos. semana pasada yo lo No, hice tú peor. lo hiciste bien mal, pero te hiciste con mucho esfuerzo. Yo te lo estoy dando por el esfuerzo, no por el resultado. Oh, vaya, está bien, gracias. No, Un detalle. fue gran esfuerzo. Yo te doy un Mira, 3.7, Jonah. si tienen comentarios, por favor, dejen ahí cuáles son sus notas. Un 3.7. Él cree que él va a lograr. No voy a que la lograr gente nada. se Yo estoy pare en diciendo contra. que la gente tenga un poco de compasión de mí. Ching. ¿Estás buscando compasión en los comentarios? ¿Cómo se Sí. llama cuando la gente quiere un piripari en español? Cuando quiere de que, por favor, quiere un téngame piri? misericordia. Eso. Sí. Eso será bueno. Miriam, quiero un ¿cuánto pin. le vas a dar tú? Que yo le di mucho. Ya, por eso. Yo le di mucho. No mucho. Oye, pero Un 4.2. Yo creo que es lo mismo que la última vez. Pero. No, pero es que esta vez era más difícil. Un 4.3. Wow. Aunque ese girlfriend estaba fuerte. Estaba pero- difícil. Estaba El muy girlfriend, el girlfriend fue lo que me... Y ya como hubiera dicho attack me. Yo creo Yo creo que yo le hubiera dado más puntos. Se dice si él attack me. dice eso, terminamos el episodio sin puntos. Yo Si él no doy dice nada. attack me. Attack me. Yo le hubiera dado más puntos todavía. Y me imagino la Pero te iglesia así. acordaste de- así. The Hurt. Dañar. Eso. Está muy bien. No, estaba difícil, Jonathan. Ese estaba 4 difícil. también La ganó. verdad que estaba difícil. Felicidades. 4.3 yo creo Muy que bien, ahí hay Es generoso. demagogia. Es parte de estar casado. Hay Claro. influencia. Esa es la mamá de tu hija. está Es bien. que ella vota doble ya. Sí, no, claro. Ella en su te voto- dio un 2.1 y Ella el en bebé su voto, 2.2. eso que está ahí son sus votos. Y tiene una letra preciosa. Ella en su voto puso que iba siempre a amarme Animarte y y toda animarme. esa y eso. cosa. Entonces, pues. Eso, Qué va- bien. eso fue un 1 que ella te dio y todo lo otro fue el amor. Exacto. Eso es así. No, Bueno. le ha salido bien. Pues, Pues esto ha sido inglés con el attack. y la girlfriend. Y la girlfriend. When your girlfriend attacks you. Así que ya saben, si su novia les ha atacado por alguna razón, este episodio ha sido para ustedes y gracias por estar un día más con nosotros. Deseamos que tú puedas encontrar tu gozo y tu
paz en Jesús, que sin duda Él no falla, y nosotros 4 estamos convencidos de eso, hablamos de eso y vivimos por eso. Así que nos vemos en un episodio más de A 100 metros de Jesús. Señor te bendiga.